Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y el día de hoy les traigo la reseña del último libro de romance de este año, que es Beach Read, o en español, que sí está en español, es La novela del verano. Como ya mencioné en algún otro video, normalmente se me da el mood de leer libros de romance durante el verano y este fue el tercer libro. Van a ver este video ya cuando oficialmente haya empezado el otoño, pero lo leí en verano todavía. Y este es el tercer libro de romance en este verano y de hecho fue el que más me gustó. Es el que más disfruté de los libros de romance que leí este año, lo cual es bastante bueno. ¿De qué va este libro? Tenemos a dos personajes principales, como normalmente pasa en los libros de romance, que son Augustus Everett, Gus, y January Andrews, que ambos son escritores y normalmente January escribe libros de romance y Gus escribe ficción literaria, así que sus géneros son bastante distintos y esto también pues contribuye a que este libro sea algo así como rivales a amantes, a pareja. Empezamos aquí la historia con que January se muda a una cabaña que es, podría decirse, como de vacaciones, que era de su papá, y en la cabaña de al lado, curiosamente, vive Gus. Entonces pues se encuentran en repetidas ocasiones y ahí es en donde empiezan a convivir estos dos personajes. Y también lo curioso que tienen es que ambos tienen una especie como de bloqueo, no les está resultando fácil escribir en este momento y por circunstancias quedan de acuerdo en una especie de reto en el que deciden escribir como el género que escribe el otro. Entonces Gus tiene que escribir una novela con romance, si no puede exactamente una novela romántica, pero que sí tenga romance, y January tiene que escribir ficción literaria. También es un ejercicio interesante para ver cómo se desenvuelven en algo en lo que no están tan familiarizados. Para lograr esto, sí se ayudan un poco mutuamente. Gus ya tenía planeado una serie de entrevistas con algunas personas que se vieron afectadas por una secta más o menos en el área donde se encuentran sus cabañas. Entonces lleva a January a hacer esta investigación con las entrevistas y por su lado ella lleva a Gus a hacer ciertas actividades que son como tradicionales, a lo mejor en el meet cute de una novela romántica, o ciertos detalles que resultan ser románticos normalmente en las historias, y pues así tratan de ver las inspiraciones y los puntos de vista del otro para poder escribir y llevar a cabo esa especie de apuesta, de trato que tienen entre ellos. Estos dos personajes ya se conocían de la universidad, habían tomado algunas clases juntos, entonces sí saben más o menos el estilo de escritura del otro, pero no es un género que estén acostumbrados a escribir. Parte de la razón por la que ambos tienen cierto bloqueo para escribir, que les está costando bastante trabajo, es que están pasando cada uno por su lado situaciones en su vida personal que obviamente refleja en que no tienen muchas ganas o que no se concentran, etcétera, y por eso como que les urge. De hecho, hasta la editora de January está como constantemente en comunicación con ella, así de: oye, preciosa, ya tienes unas páginas, dime por favor que si vamos a poder entregar un libro, ¿cómo vas? Y la pobre de January, digo, ay Dios, es que no tengo nada, pero en estos 3 meses que voy a estar aquí, tengo que escribir, ahora sí me lo propongo y demás. Ahora, en el caso de January, su situación por la que está atravesando, que le mueve muchos sentimientos, es que hace más o menos un año su padre murió y aparte de estar en el duelo por esa situación, se enteró de que él había engañado a su mamá. Entonces empezó a cuestionarse muchas cosas, empezó a sentir decepción por lo que había hecho su papá, porque lo veía de cierta manera, tenía cierta idea de cómo era, y al enterarse de este secreto obviamente le afectó, le movió muchas cosas. También, sobre todo porque la situación de
la familia de January se complicó un poco cuando ella era más joven y sus padres con esa situación aún así se veían muy unidos, se veían muy cercanos y siempre tenían como que esta actitud de que el amor todo lo puede, etcétera, y aparte esto le sirvió como de inspiración para querer escribir historias de amor, pero también el hecho de que a ella misma cuando estaban pasando por esa situación difícil cuando era joven, las novelas de romance le proporcionaron un refugio. Fue algo que le sirvió mucho leer mientras estaba en esa situación con su familia. Entonces, entre el acompañamiento de esas historias de romance y cómo se mostraban sus papás en esa situación, pues ella misma lo menciona, es como una romántica empedernida. Pero pues sucede esto de que se entera que su papá había engañado a su mamá y se empieza a cuestionar absolutamente todo. Piensa que todos los momentos en su vida fueron una mentira, empieza a pensar en tal ocasión que dijo que iba a viajar por trabajo, estaba viajando por trabajo, if you know what I mean. O sea, sí se empezó a cuestionar muchas cosas y eso obviamente la decepcionó muchísimo y le causó un impacto horrible en su forma de mirar el mundo. Ya a lo mejor no lo veía tan de color de rosa y por esa razón ya no le era tan fácil escribir, y también todo esto causó que su relación amorosa también terminara y pues que finalmente se diera cuenta de que no habían sido la pareja feliz que ella creía que habían sido, que no eran tan compatibles, etc. Esa inspiración como de vida personal como que se quebró y no le era sencillo escribir ahora, a pesar de que gracias a que sus papás habían hecho todo lo posible porque ella viera ese lado bueno, ese amor, y que cuando ella descubriera las novelas de romance lo hubieran inspirado para que ella en su carrera como escritora también fuera una inspiración, una ayuda y un acompañamiento para sus lectores con esas historias de amor y también con sus finales felices. Ahora se sentía como que no sabía qué hacer, que todo había sido una vil mentira. Y en el caso de Gus, el problema exacto, la revelación de lo que pasa en su vida, que es lo que le está afectando, al menos una de esas cosas que le está afectando, obviamente es parte de ciertos conflictos dentro de las novelas románticas, así que no lo voy a revelar, pero solamente voy a decir, cuando alguien no te dice una cosa y bien saben que en algún punto se van a enterar y siempre te dicen, ay, sí, confío mucho en ti, pero no te dicen algo de lo que tú preferirías haber escuchado de su boca, qué desesperación, en serio. Entonces como que es esa partecita, mi ojo tiembla, Gus. Pero aparte de esa situación que es un poco más reciente, también algo con lo que iba cargando desde hace mucho tiempo era cómo había pasado su infancia y su adolescencia, que no había sido precisamente agradable su situación familiar. Y parte de por qué escribía lo que escribía era por tratar de descifrar ciertas cosas que a lo mejor le darían respuestas de lo que había pasado cuando él era más joven. Ahora, en cuanto al romance, a mí me gustó como la química de estos personajes. Creo que sí se entienden bien, platican lo suficiente, tienen sus detallitos como lo que mencioné ahorita, pero en general como que sí vemos esa química, esa relación entre ellos que tiene bastante sentido, cómo se empiezan a conocer y etcétera, y además cómo se conocen de la universidad y vemos la historia desde el punto de vista de January. Sabemos qué es lo que ella piensa y cuando está como recordando esos momentos en los que ya convivieron en la universidad, en estas clases, sabemos que a ella como que le gustaba Gus y tuvieron un momento en una fiesta durante su tiempo en la universidad, pero sí mantenía como su distancia porque en varias ocasiones en las clases les tocaba a lo mejor ser compañeros y darse retroalimentación de las historias que escribían en los talleres, y Gus era un poco, no sé, su crítica no era lo mejor o no era algo que le gustara mucho la manera en la que lo hacía. A January no le agradaba mucho. Entonces ya después, cuando se vuelven a encontrar en el momento presente de la novela y que empiezan a platicar, Gus le empieza a decir cosas como, es que te decía cosas porque me gustabas. O sea, entonces es la versión universitaria de en el kinder y en la primaria le jalo la trenza a la niña que me gusta. Ok,
Y también con respecto al romance, me parece bastante importante que el verdadero romance es interesarse y conocer a la persona y saber qué es lo que le funcionaría a esa persona. No creo que los detalles románticos sean exageradamente generales, que a todo mundo le guste cierto detalle, como que son muy personales. No a todo mundo le gustaría recibir un oso de peluche enorme, no es como de la personalidad de todo mundo. Así que, y en esta novela vemos un ejemplo en el que cuando están platicando y se están conociendo un poco más, January le menciona algunas cosas que le gustaban cuando era adolescente, menciona en específico a una cantante, y pues ya más avanzada la novela sale por ahí la canción o una de las canciones más importantes de esta cantante, dando a notar que Gus sí estaba poniendo atención a lo que January le estaba diciendo. Esos son pequeños detalles románticos. Repito, no tiene que ser forzosamente el oso de peluche gigante estilo Tony Stark con Pepper. Pongan atención a lo que cada quien le gusta y ahí están sus detalles románticos. Knicks fans, please turn your attention to the big screen on the scoreboard. Someone has a special question to ask. Oh, how lame. Oh, it's so tacky and impersonal. Really? Oh, it's the worst way to propose. Oh. Excuse me. Ahora, esta es una novela de romance para adultos, entonces sí tiene algunas escenas sexys, no son exageradas, todo está bastante tranquilo y bueno, la primera escena spicy, bien, pero lo que sí podría mencionar en otra escena spicy es que debido como al tema de investigación de Gus sobre la secta y todo esto, van a diferentes lugares a entrevistar personas que sufrieron de alguna manera consecuencias de lo que pasó con esta secta y también al sitio en donde se encontraba esta secta. Y hay un momento sexy que sí digo, no estoy segura de que era el lugar y el momento debido al tema de investigación, pero en fin, lo dejaremos pasar, no es tan grave. Pero sí, cuando lo estaba leyendo así de, probablemente no era una buena idea, cada quien. Hay algunas referencias a la cultura pop y fue algo que mencioné en la reseña del romance anterior, Check and Mate de Ali Hazelwood, que tenía un montón de referencias, así como muy de la época, muy del presente. Y aquí también tenemos algunas, pero creo que también ciertas referencias que aparecen en este libro ya tienen el suficiente tiempo como para que varios le agarremos la onda y además ya se volvieron lo suficientemente conocidas como para que no pase tan raro, o sea que sí sea algo semipermanente o permanente en la cultura. Una referencia al video de Taylor Swift, You Belong With Me, cuando se ponen a mensajear a través de la ventana con hojitas del cuaderno, está eso. O la otra que creo que ya se volvió bastante clásica es, pues estaban con ese bloqueo para escribir nuestros protagonistas y llega un punto después de que hace este trato de escribir del género del otro, en el que January está escribiendo así como que lo que se le viene a la mente. Y así de, ya pasó un ratito, a ver si cuando revise lo que estoy escribiendo no son todas las páginas All work and no play makes Jack a dull boy. Referencia del Resplandor, ya también se volvió un clásico. ¿A poco no? Y bueno, como mencioné al principio, este fue el romance de este año que más me gustó y también ya en otras ocasiones había dicho que he leído otros libros de la autora y creo que si tuviera que calificar los 3 libros que he leído de ella, este estaría en primer lugar. Creo que es el que he disfrutado más, la conexión entre los personajes, la historia y no solo la historia de cómo estos dos personajes se enamoran, sino las dificultades por las que están pasando y cómo están tratando de trabajar en ellas. Creo que fue el que más me ha gustado y bueno, los otros libros los leí antes de empezar este canal, pero el siguiente, el número 2 para mí sería People We Meet on Vacation, que también está en español, que tiene en español el título Gente que conocemos en vacaciones. Y en tercer lugar para mí sería Book Lovers,
también está en español y el título es Book Lovers con el subtítulo bajito Amor entre libros. Este fue el libro que no me gustó tanto y creo que fue más porque la protagonista era demasiado sobreprotectora con su hermana. Ella era la mayor y tenía una hermana más pequeña, aunque ella era mamá y estaba casada, era demasiado sobreprotectora y como que esa parte se me hacía un poco desesperante, pero aún así, creo que sí recomiendo los libros de esta autora, aunque este en específico es el que me haya gustado menos. Pero bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Como dije, el último romance del año fue un acierto para mí, me gustó bastante, así que se los recomiendo. Beach Read, o la novela del verano. Pónganme en los comentarios si ustedes ya han leído este libro o cuál libro de Emily Henry o cuál les gustaría leer. Y si no es de Emily Henry, ¿cuál romance han leído? O también pónganme este emoji en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo. Bye.